tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Diego Giuliano, quien es ministro de Transporte de la Nación, pero también está aspirando a ocupar una banca de diputado nacional y está obviamente en esa situación de ¿por dónde estoy? Hoy soy ministro, hoy soy candidato, hoy soy las dos cosas. Bueno, vamos a preguntárselo directamente a Diego Giuliano, que, reitero, ha tenido la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio. Con él conversaremos obviamente muchísimas cosas que tienen que ver con la política, con su cartera, con la aspiración a ser legislador nacional. Diego, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Sergio, al equipo, María Luisa, Héctor. Un gusto encontrarme con ustedes aquí en Santa Fe. Hacía rato que no... Hacía rato, pero he sido asistente a este programa. Desde concejal rosarino desde en concejal, adelante. Sí, he venido muchas veces y siempre ha sido un gusto. Bueno, ¿por dónde anda la campaña hoy a 9 días, 8 días y monedas? Podemos decir, ¿por dónde anda la campaña hoy? Bueno, como decís vos, ¿no? A nosotros nos toca seguir gestionando. Y seguir gestionando es una responsabilidad que tenemos. Tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, que es candidato a presidente, y todos nosotros, que desde cada provincia vamos acompañando este proceso nacional, este proyecto y proceso nacional, que tiene que ver básicamente con reivindicar algunos valores que en Santa Fe son importantes. Si uno mira cuál es el sentido productivo de la provincia de Santa Fe, su capacidad de trabajo, su capacidad industrial, su condición de incorporación de tecnología agregada a todos los procesos de elaboración, la verdad que es Santa Fe productiva. Y me parece que lo que es más importante es justamente llevarla, permitirle a la provincia de Santa Fe un proyecto productivo a nivel nacional. Me parece que después de 40 años de democracia, las cosas son muy explícitas en el escenario político. Muy explícitas. Acá cada uno dice realmente lo que piensa. Eso en los 90 era distinto, ¿no? Por ahí no había esta idea de decir lo que vamos a hacer. Acá la oposición dice lo que quiere hacer y nosotros también decimos lo que queremos hacer. Y nos parece que este proyecto productivo de desarrollo en ejecución es lo que se va a tener en cuenta en los próximos días a la hora de votar. Los dos frentes más importantes que aspiran a tener candidatos o candidatas a presidente tienen fuertes internas. La interna del justicialismo, en este caso, ¿qué rol juega hoy? Después de los resultados electorales en la provincia, digo. Bueno, tenemos elecciones ensambladas, por supuesto, ¿no? También es cierto que a nivel nacional hemos logrado una síntesis bastante amplia y muy razonable de lo que pensamos. Y eso se sintetizó en Sergio Massa, en los sectores que tienen mayor presencia dentro de este frente que ha comenzado su gobierno en el 2019 y que hoy tiene una propuesta a través de Sergio Massa en Unión por la Patria. En el caso de la provincia de Santa Fe, bueno, estamos ensamblados, como digo, ahora viene la PASO nacional y después viene la general de la provincia. Y creo que lo importante en esto es que podamos levantar el piso también electoral del peronismo en la provincia de Santa Fe, un piso que ha tenido dificultades en esta última elección, pero que tiene muchísimo por ganar, porque en las PASO generalmente se deciden cuestiones que en un momento se decía que deberían decidir los partidos políticos, que es quiénes son los candidatos. Luego viene quiénes van a gobernar, la provincia, la ciudad, la Argentina, y me parece que esto es lo que viene, ¿no? Viene este proceso de síntesis, que en este caso nosotros la definimos en Sergio Massa. En términos parlamentarios y también de gestión, ¿qué le queda pendiente al Frente de Todos devenido en Unión por la Patria? Le queda mucho pendiente. El Frente de Todos ha transcurrido en un periodo cronológico, por decirlo, con algunas dificultades. Sí. La primera fue la pandemia. Fíjense ustedes que siempre se discutía en Argentina en los programas, en la cuestión del empleo público, de cuánto era el empleo público. Durante la pandemia, un año y un poco de tiempo, el gobierno nacional se hizo cargo del empleo privado. No solo el empleo público sostuvo, sino que el empleo privado, 3 millones de salarios de empresas particulares, comercios, que se hizo cargo el gobierno nacional. La verdad que eso tiene un impacto en la economía. Pero había que sostener la economía en ese momento tan difícil para todos que fue el COVID-19.
Y luego vino la guerra y luego vino una sequía que nosotros los santafesinos la vivimos con total protagonismo. Nadie nos tiene que contar lo que pasó con la sequía, 25.000 millones de dólares menos. Entonces, mientras tanto, el gobierno argentino, con paz social, con diálogo, con la necesidad de acordar con el Fondo Monetario después de la fenomenal deuda que heredamos, 45.000 millones de dólares que no encontró nadie en la Argentina. No están ni en las rutas, ni en las fábricas, no están en el desarrollo, no están en la empleabilidad, están en la bicicleta financiera que montaron durante el gobierno anterior. Y esto lo tenemos que decir con todo respeto, pero tenemos que decirlo. Porque 45.000 millones de dólares que había que pagar en este periodo, y que justamente anoche Sergio Massa concretó el acuerdo con el Fondo Monetario, pagando en yuanes y pagando con un acuerdo con, en este caso, con Qatar. Me tocó anoche firmar el DNU junto a los demás ministros para poder ese acuerdo de facilitación de recursos, para cuidar las reservas de la Argentina en esta etapa compleja que estamos. Quiero decir, esto es lo que falta. Siempre hay algo que falta. Lo que no puede faltar es un rumbo. De acuerdo, pero específicamente, ¿qué es lo que falta? Falta inversión en la actividad productiva, falta motorizar la economía de otra manera, falta invertir en obra pública, el plan de gestión y el plan parlamentario para los próximos 4 años. Es muy interesante porque todo lo que falta es lo que también empezó a hacerse y hay que concretar. La Argentina no se define en 3 años, en 4 años, se define en un trayecto que deben ser políticas públicas. Mirá, por ejemplo, en tema ferroviario. Si la inversión ferroviaria, que me toca a mí en el Ministerio de Transporte, es un electrocardiograma, donde a un gobierno se le ocurre subir y a otro se le ocurre ir para abajo. La verdad que es muy difícil sostener una política ferroviaria. Nosotros estamos sosteniendo una política ferroviaria, que empezó con una inversión allá por el 2003, 10 millones de dólares anuales en inversión ferroviaria. 2003, gobierno de Néstor Kirchner, y que fue subiendo. Y cuando se fue Cristina en el año 2019, 1.200 millones de dólares de inversión ferroviaria. Siguió un año con la inversión que hacían los chinos, los créditos chinos, y luego se desmoronó. Pero se desmoronó. Claro, después había que empezar de nuevo. Esta situación que en los trenes lo hemos vivido, no se pueden vivir en todas las políticas de la Argentina. Hay que tener un consenso, las 4, 5, 7 cosas en las que hay que ponerse de acuerdo. Entonces, la gestión que viene debe consolidar el proceso productivo, debe consolidar el proceso de, en este caso, conectividad en materia de transporte, debe consolidar procesos. Lo que no puede hacer es volver atrás. Y eso es lo que hoy está en juego. Podemos volver otra vez al blindaje que dice la señora Bullrich respecto del Fondo Monetario. Volver al fondo. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo de las conferencias de prensa como espectador. Me acuerdo de Néstor Kirchner diciendo, he pagado al Fondo Monetario. El peronismo se ha hecho cargo de las deudas, paga las deudas. Y luego me acuerdo de, en su momento, antes, cuando De la Rúa había dicho, he decidido ir al Fondo Monetario para blindar, y qué lindas noticias, bueno, se acuerdan. Y después, ahora me acuerdo también de la conferencia de prensa que después terminó en cadena nacional de Mauricio Macri, diciendo, he decidido ir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto siempre conocimos cómo terminó. Entonces, nosotros tenemos una memoria reciente. Siempre terminó mal. Siempre terminamos endeudados, bicicleteados financieramente, perdiendo puestos de trabajo, perdiendo conectividad, no haciendo el gasoducto que había que hacer. Siempre terminó igual, cuando no terminó en una tragedia como fue el 2001. Diego, estuviste hace pocos días, tal vez más de un mes, formando parte de una comisión que estuvo en China. Sí. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajeron de allá? ¿Promesas de crédito? ¿Promesas de plata para infraestructura? ¿Cuál es el interés de China además del ferrocarril? Pienso, por ejemplo, en la concesión por la hidrovía. Bueno, Estados Unidos está muy preocupado por lo que pasa en Rosario. De hecho, abrió una oficina en la aduana de Rosario, un brazo del Departamento de Estado de los Estados Unidos al lado de la oficina de la aduana.
hay una tensión ahí geopolítica también. ¿Esto lo manifiestan los chinos? A ver, en primer lugar, sí, acompañé a Sergio Massa a China, éramos 2 ministros, estaba la presidenta de la Cámara de Diputados, estaba el presidente del Banco Central. Constituimos una delegación formal de la Argentina para recuperar los contratos de financiamiento chino en 2 grandes temas. Energía, le dedicamos 2 días a energía y le dedicamos 2 días a transporte. Mientras que el ministro de Economía terminó la gira con la firma de este entendimiento, de este programa de fomento que tiene hoy China, que es la ruta de la seda. Recuperar la ruta histórica de la seda, un programa de fomento. China lo que ha hecho es fundamentalmente plantearnos, en el caso de transporte, la recuperación de los contratos ferroviarios. Cuando uno entra a la CEMEC, que es una de las empresas chinas estatales, que son bastante imponentes, una de las fotos es una foto acá en Santa Fe del Belgrano Cargas. Cuando yo levanto la vista y veo una enorme foto del Belgrano Cargas y detecté que era en la ciudad cerca de Santa Fe, realmente me impactó. El Belgrano Cargas es un proyecto que ha tenido financiamiento chino y que ellos y nosotros reconocemos como el proyecto completo. Dio toda la vuelta. Falta la adenda 5, la última fase, a eso fuimos, para terminar la circunvalación ferroviaria, la más grande de la Argentina, que está en esta ciudad, y para terminar con el proyecto que nos une con Bolivia y con Chile, a través del Belgrano, el gran ferrocarril que en Santa Fe tiene. ¿Vos crees que corre riesgo ese proyecto si no es más el próximo presidente? A ver, yo tengo el registro de lo que pasó en el gobierno anterior. Que se cayeron los contratos esos. Se desinflaron, tomaron otro rumbo. Bueno, está claro que tomaron otro rumbo en todo sentido. Y esto significó ralentizar obras, bajar productividad. A ver, ¿por qué es tan importante tener un tren? ¿Y por qué es tan negativo no tenerlo? Es porque el tren, en este caso de cargas, el Belgrano es, diría la empresa testigo de la Argentina en cargas ferroviarias, baja costos logísticos y baja hasta el 30% y está probado. Es decir, al pequeño productor agropecuario, al acopiador, al que tiene una pyme y al que no está al ladito del puerto, en verdad le baja hasta el 30% el costo y se le va a su propia rentabilidad. Eso es importante. Entonces, tenemos que terminar estas obras. Estas obras empezaron, se suspendieron, se ralentizaron, cambiaron de idea, era la revolución de los aviones. Los aviones finalmente ahora están reconociendo las propias low cost, que me toca a mí también en la política aérea. Las propias low cost están reconociendo. Ayer reconoció uno de los CEOs de que el Palomar no era tan importante, que había que ir a Aeroparque como la llevamos nosotros. Quiero decir, mire, el transporte, digo, o en el caso de la reunión con los chinos, donde el tiempo de la energía fue muy importante porque se habló mucho de Salta, del famoso, de Jujuy, del triángulo del litio. Del litio, claro. Que también es un interés. Entonces, Massa ha establecido un equilibrio internacional, con una posición de la Argentina que prioriza los intereses de los argentinos. No vamos a hacer algo que signifique bajar empleo, tumbar pymes, romper trabajo, no lo vamos a hacer. Y eso nos significa también muchas dificultades, pero está ratificado ese rumbo. Antes de que te designaran como ministro de Transporte de la Nación, tuviste una responsabilidad parecida en el gobierno de Perotti, sí. Como funcionario, y ahí te escuchábamos a vos y a otros funcionarios, a Perotti mismo plantear la gran injusticia, asimetría o como se quiera llamar, del subsidio al transporte urbano de pasajeros por colectivo. Básicamente, y todo lo que ya se ha hablado, el 85, ¿viste esos números que dicen 85? Vos lo sabés, lo tenés en el Excel F5 todos los días. Sí. Cuánto va al AMBA, cuánto va a las provincias. Ahora que vos estás ahí con la botonera, ¿qué posibilidad real tenés de cambiar este sistema? Y si lo considerás que es injusto, pero me imagino que sí, ¿no? Que sigue siendo injusto. Es un gran desafío, Héctor, porque a mí cuando Massa me convoca para ser ministro de Transporte, yo primero le agradecí, pero no de lo personal. Le agradecí como santafesino, porque hace muchos años que no tenemos un ministro de Transporte de Santa Fe. Y Santa Fe está en todas las discusiones, en todos los diálogos. Yo
le decía a Sergio Massa, antes de ser ministro, y no era para ser ministro, pero le decía, abro una puerta y hablan de Santa Fe en el Ministerio de Transporte de la Nación, porque yo era CNRT, ustedes se acuerdan, era un director de la CNRT. O sea, conozco el sistema de transporte, lo vi bien en su mecanismo. El sistema de subsidio al transporte es un tema que hay que tratar, y nosotros le sacamos el velo al tema, le corrimos el velo. Miren, a raíz de una discusión que ha dado un candidato a presidente, Schiaretti justamente, hemos podido hablar de este tema diciéndole, a ver, señor gobernador de Córdoba, usted firmó el pacto fiscal, el consenso fiscal del 2018, está firmado y aclarado por Schiaretti, en donde cierra el fondo compensador del interior. Lo aceptó firmando y aclarando la firma. Y luego lo votaron muchos diputados y senadores. Y lo que hicieron fue eliminar el fondo, y mire, la verdad que a mí me da tanta intensidad este tema, porque eliminaron el fondo compensador al interior del país y levantaron las manos para votarlo, y lo firmaron, y nos quedamos sin fondo compensador. ¿En qué año fue eso? Año 2018, gobierno de Mauricio Macri, lo vota el Parlamento argentino, y nos sacaron el subsidio. A cambio de algunos espejitos de colores. En el caso de Santa Fe era la propuesta para pagar el fallo de la Corte por la detracción ilegal de los fondos de ANSES. Que terminamos pagando nosotros. Exacto. Terminó pagando este gobierno. Exacto, sí. Aquel gobierno que se comprometió ese día no lo hizo. Así es. Entonces, cuando usted, y además le agrego otro acto que los santafesinos tienen que saber. En el mismo momento, a la semana, lo que ha hecho la ciudad de Buenos Aires, que era el mismo color, era Larreta, jefe de la ciudad, Vidal, gobernadora, Macri, presidente. Engancharon los subsidios al subsidio nacional, todo lo que es el sistema de las 32 líneas de transporte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La engancharon. Es como si yo ahora soy ministro de Transporte y como soy santafesino engancho a los subsidios nacionales, federales, el transporte de Santa Fe. Es absurdo. Es una competencia que tiene cada ciudad. El que diseña el modelo del transporte de Santa Fe es Santa Fe. El de Rosario es Rosario. Yo puedo auxiliar. ¿Qué hicimos entonces para salir de esa distorsión profunda? Lo primero que hicimos fue traer de nuevo el fondo compensador, aumentarlo. 1.230% lo hemos aumentado. Muy grande. ¿Con la misma lógica, 85 AMBA, 15 el resto del país o no? Con la lógica de empezar a asistir al interior, pero no de una manera... A ver, también es cierto que no puede ser un barril sin fondo. Tiene que haber parámetros de eficiencia en el transporte. Porque el transporte del AMBA es un transporte que por ser de una provincia a otra, y eso hay que revisarlo, de una provincia a la otra, de la provincia de Buenos Aires a la ciudad autónoma, eso es jurisdicción federal pura. Eso es la Constitución de 1853-60. Hay que revisarlo porque los constituyentes que se sentaron acá en Santa Fe no sabían que iba a haber un AMBA. Nunca lo vieron. Nadie proyectaba. Bueno, hoy tenemos un AMBA, hoy tenemos una interjurisdicción. Entonces esto hay que revisarlo, porque eso es competencia nacional. En cambio, el transporte de Rosario o de Reconquista es competencia de Reconquista y de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿cómo vamos hacia eso? Vamos con la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE es la única que te permite dar trazabilidad al subsidio. Y además compensar el bolsillo del vecino, la vecina, el que se sube al colectivo. Porque ahora está con mucha intermediación este subsidio, que tengo que dar yo, pero que también digo, con demasiada intervención o intermediación. Necesitamos la SUBE. Cuando la SUBE está, es trazable. Yo sé qué cantidad de pasajeros se transportan, la flota, la cantidad de personal que tienen los trabajadores del transporte. Entonces, lo que estamos haciendo, y llevamos la SUBE en 3 años y medio a 52 localidades y ciudades del interior del país. Y ya la SUBE llegó a Rosario. Santa Fe la tenía la SUBE, ya la tenía de antes, pero la tenía sin atributo social. Fíjense ustedes, el gobierno de Macri dio el atributo social solo para la ciudad de Buenos Aires y área de influencia. Hoy, una resolución nuestra hizo que el atributo social, que es el 55% de descuento para grupos vulnerables, esté en toda la Argentina. Y ese es el camino que hemos elegido, Héctor. SUBE, aumento del subsidio,
pero también es cierto eficiencia del transporte. Pero ¿cuál es la explicación de que un pasajero en el AMBA pague, bueno, no tengo acá presente cuánto está pagando, 85 pesos aproximadamente. 85. Sí, nosotros estamos pagando 120. Bueno, hay y tal vez menos un pasajero No, del porque AMBA. hace la cuenta correcta. Es decir, el promedio del AMBA, el AMBA está dividido en varios tramos, 0 a 3 kilómetros. Es lo que todo el mundo dice, ahora serían 51 pesos casi. 0 a 3. Es muy poco el que va 0 a 3 en el AMBA. Después 3 a 6, 6 a 10 y así. Y el promedio en el AMBA de un trabajador que se sube en La Matanza y tiene que hacer una obra de la construcción en Flores. Son 50 kilómetros. Ahí claro. Es 2.5. 2.5 pasaje tiene que tomarse. Entonces, son realidades distintas. Y eso lo defendemos. Yo no le pido a Santa Fe que me delegue a mí como ha hecho Rodríguez Larreta, que abandonó su sistema de transporte y me lo delega a mí, ministro de Transporte, que vivo en Rosario. Yo vivo en Rosario y tengo que definir las paradas del 60. Si para acá, si para allá. Porque el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió que lo haga Transporte de la Nación, porque es más barato y es más cómodo para ellos. Entonces, estamos en un proceso. También tengo que decir algo, para ser justo. En esta lucha que hemos hecho desde el primer día con Mario Meoni, de que Buenos Aires acepte su transporte, la verdad que hemos logrado que de 0 que ponían, ahora ponen el 52% ya. Sostienen el 52%. Pero todavía no han aceptado la competencia. Siguen planteando que sea yo el que maneje los recorridos de los colectivos de Buenos Aires. Absurdo. ¿Por dónde va a arrancar la gestión de una diputación, Diego? A ver, por este tema, por algunos otros. En Santa Fe se me ocurre que, bueno, la cuestión productiva, como lo que recién decías, va a tener fuerte peso, siempre lo tuvo en una cuestión legislativa, la producción santafesina. Sin duda. Pero en el diálogo con el que va a ser nuestro presidente, nosotros lo que hemos planteado con Sergio Massa es justamente esto, ¿no? Resolver algunas cuestiones estructurales. Hay que encarar los problemas. Massa tiene una característica, Massa tiene el coraje como para encarar los problemas. No bordea los temas, los encara de frente, obviamente con mucha capacidad, con mucho conocimiento del Estado. Y hoy necesitamos un presidente que vaya hacia adelante con esto. Cada presidente tiene su coyuntura, pero el presidente Massa tiene que ser un hombre que es lo que él hoy hace como ministro. Encara de frente, va con los problemas adelante y nosotros tenemos que hacer cambios estructurales. En el transporte, por supuesto. Esto tiene que resolverse. La SUBE tiene que estar en todo el país. El subsidio al transporte, cuando me hablan de la diferencia, a mí me lo da el Congreso. Yo fui al Congreso a pedir los recursos para el transporte del interior. Y el Congreso me los dio. 85.000 millones. Claro, no son 850.000, son 85.000. Y los distribuyo. Y recién termino de hablar con el gobernador de Tucumán para decirle, sale para allá la partida, porque tienen una necesidad particular. Quiero decir, hay que hacer grandes cambios, o cambios que en el sentido donde vamos, no en el sentido inverso. A mí me preocupa que vuelvan las políticas de recesión, porque la inflación, que todos la padecemos, la inflación es un mal argentino y del mundo. En la Argentina se acelera muchas veces con intereses que juegan, pero hay que ver cómo uno se comporta con la inflación, ¿no? Si va a la recesión, a la bomba, a la economía, como quiere, en este caso, los economistas profesionales de la oposición, o si va a sostener un sistema productivo, crecer e ir desacelerando el proceso. Yo quisiera ir a un terreno que tiene que ver más con lo político partidario en el plano electoral. Hay en algunas otras provincias donde ya se ha votado, aquí también en Santa Fe, un porcentaje de voto en blanco que no es poco.
no es mayoritario, pero no es menor tampoco. La afluencia de votantes no alcanzó a grandes cifras. Aquí en la provincia estuvo alrededor del 65-66%. Y también hay cierto desánimo de parte de la población en torno a lo que la política tiene para decirle. Desde el oficialismo, desde Unión por la Patria, desde el justicialismo. ¿Qué se le dice a la ciudadanía teniendo en cuenta que la política es la herramienta para cambiar las cosas, ¿no? Es muy clara la orientación, ¿no? La única esperanza que tenemos es la participación. Le diría, la única esperanza es que la gente sienta el compromiso de votar, no solo por las razones que cada uno tiene en su corazón, ¿no? Que costó mucho la democracia en Argentina. Hay generaciones que han perdido mucho por conseguir la democracia. Es una pena no practicarla. En mi caso, ya le digo, ayer llevé adelante una resolución por la cual establezco la gratuidad del transporte público de pasajeros en trenes y en micros en todo el país para ir a votar. Y algunos me dirán, pero la gratuidad. No tiene que ser un obstáculo la distancia. No puede ser un obstáculo para tomar decisiones de semejante magnitud. Y yo sé que me pasa a mí a veces, cuando voy a votar digo, yo soy uno. Soy uno en 40 millones. Pero soy uno. Empiezo a hacer algo. Y empiezo a tener esta cosa tan importante de que el poder, ese día los políticos están en sus casas, yo digo, también me toca a mí, están en sus casas esperando lo que dice la ciudadanía. Ese día cambia la cosa. Ese día el poder está en la calle. Ese día hay que usarlo. Entonces, me animé a hacer esta resolución ayer, las provincias se van a adherir, porque además establecí 2 montos de recursos que justamente son propios del presupuesto nacional para incluso subsidiar especialmente a las empresas que quiero que estén en la calle. Quiero que haya más frecuencia de transporte público. No es solo una cuestión de sentimiento, es una cuestión de obligación, ¿no? Entonces, lo que le tenemos que decir a la Argentina es eso. Es el momento de decir, yo sé que las PASO suenan a que es un problema de los partidos políticos, pero en realidad las PASO es una escalera, ¿no? Una escalera hacia una decisión. Entonces yo creo que también en la provincia de Santa Fe vamos a tener la oportunidad de levantar el piso del peronismo. Diego, pensaba en lo que decías y volví a pensar en el viaje a China, que te acompañó Máximo Kirchner en ese viaje, ¿no? Así es, estuvo Máximo. Entre otras personas, entre los que ya mencionaste. ¿Sentís la espalda, el volumen político de la vicepresidenta Cristina en todo este proceso electoral y en lo que se viene, en los 4 años que se vienen? ¿Sentís la presencia sentís vos como cercano a Massa, como hombre de Estado, como ministro, que va a estar el kirchnerismo, digamos, acompañando, haciendo scrum en estos momentos? Porque hay que decir también que durante gran parte de la gestión de Alberto, el kirchnerismo y Alberto está claro, digamos, que tuvieron unas fricciones bastante notorias. Pero ahora, ¿cómo ves esta relación entre Massa y Cristina? He podido verla de cerca, por eso esa relación, y la verdad que a mí me impacta positivamente ver ese vínculo de Estado. Eso de, cada vez que pude ver a la vicepresidenta, la vi hablando de Estado, de los grandes temas del país. Y creo que eso sería una enorme recuperación en la Argentina, que tengamos a los expresidentes, a quienes pueden dar su mirada como personas de Estado. Me resultó impactante ver la dirección, la asistencia, la visión razonable, la decisión Massa. Ha sido una decisión de muchos sectores del peronismo, de muchos sectores, que han interpretado que es el momento de un hombre como Sergio Massa. De alguien que combina esto, de la capacidad, el conocimiento del Estado, la capacidad de vínculo y sobre todo el pragmatismo para hacerse cargo de los problemas que hoy tenemos. La Argentina no siempre es la misma, mutan nuestras necesidades. Fíjate cómo muta
me pasa a mí en transporte, ¿no? El federalismo, ¿no? Hoy estamos armando proyectos ferroviarios y con China así lo hicimos para Vaca Muerta. Vaca Muerta era otra cosa, no había nada en Vaca Muerta. Ahora tenemos que llevar todo el transporte, la provisión allá. El triángulo del litio, pero siguiendo lo que vos me planteabas, yo veo a un kirchnerismo, veo a un masismo, veo a un rosismo, veo a un camporismo que ha sintetizado hoy en lo que es Unión por la Patria. Porque creo que hay una maduración muy grande en toda la dirigencia, ojalá que sea de todos lados, de toda la dirigencia, digo, del campo, de la industria, una gran maduración y que necesitamos resolver los problemas que tenemos. Que esto de seguir llevando las cosas por el lado del borde, la verdad, no nos sirve. Y acá hay candidatos del borde. Sé que tenemos poquito tiempo. Recordaba también, no sé si viste una entrevista a Remes Lenikov de hace poco, el que fuera ministro de Economía de Dualde, que sale de del 1 a 1, de la paridad con el dólar. Él dice, en aquel momento fue posible esa salida, que nos había movido al tacho, con un gran acuerdo político, con el alfonsinismo, con los sectores sindicales, con los sectores sociales, con los piqueteros. Tuvimos que charlar 1 a 1, con 24/7 con todos, para lograr esa salida. ¿Vos ves la posibilidad de ese consenso con la oposición, con el macrismo, principalmente con el macrismo, sea Bullrich o Larreta? Y depende de los protagonismos, de quién va a ser protagonista. La verdad que si uno mira el discurso que hoy tiene, por ejemplo, Patricia Bullrich, es un discurso que asocia el orden con la violencia. Asocia el orden con hechos de violencia, con pasarle por encima al otro, de imponer. Y ese es un discurso que la verdad que no es de la democracia. Con todo respeto lo digo. A lo mejor no es lo que quieren decir, pero lo dicen. A ver, vinculan orden, que todos estamos de acuerdo con el orden, pero vinculado a la represión y la violencia. Hay que hacer esto y hay que hacerlo, y más rápido, y caiga, eso no. Se lo dijo Carrió incluso. Sí, se los dicen adentro. Imagínense nosotros cómo lo vemos. Por otro lado, yo veo una posición de Rodríguez Larreta. La verdad es que el tercer gobierno porteño de la historia argentina sería muy complicado. Yo lo vivo con el transporte. Soy experto en lo que es la incidencia de un gobierno porteño. Nos pasó ya con De la Rúa, gobierno porteño, cruzó la vereda, se fue a la Casa Rosada. Miren cómo terminó. Sí, sí. Nos pasó con Mauricio Macri, cruzó la vereda, se fue a la Casa Rosada, miren cómo terminamos. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, diálogo sí, entendimiento, Massa es un experto en esto, mire. Si hay alguien que tiene esa capacidad de diálogo. Gran fullero, le dijo Cristina, ¿no? Sí, todavía no tengo claro bien pero estaba yo ahí, fue el acto de Aerolíneas Argentinas. Claro, exacto. Sí, que recorrimos con Cristina los simuladores, después están las fotos, ¿no? Pero digo, el diálogo es fundamental, la democracia sin diálogo no es democracia. Ahora, el diálogo tiene que ser incorporar al otro en que tiene un pedacito de la verdad. Ahora, si el diálogo es eliminar al otro, eso no es diálogo, eso es violencia política. Y ojalá que eso no suceda en la Argentina. Diego, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.